Muy buenos días para todos. Siendo las 10:30 en punto, damos comienzo a esta charla que no pretende ser una gran conferencia, sino un espacio sencillo para compartir con ustedes las enseñanzas que nos dan la vida, las enseñanzas de nuestra fe católica. Por eso hoy vamos a tomar un tema que me parece que va a resultar muy bonito en el conjunto de nuestras reflexiones de la Semana Santa, que tiene relación con el de ayer, que fue sobre la Eucaristía, y que sobre todo tiene mucha importancia para nuestras propias vidas. Aunque primero lo vamos a abordar de manera mucho más intelectual, es decir, vamos a contemplar el misterio, de todas maneras vamos a tratar de descender también a asuntos muy concretos, muy prácticos de nuestra vida de todos los días. En el día de ayer tuve, como tal vez ustedes notaron, un pequeño bombardeo de preguntas al final de la intervención, y tratando de que no se me alargara por más de una hora la charla, pues entonces se quedaron algunas. Es que me llegan por WhatsApp las preguntas que ustedes hacen, creo que por el Facebook, pero además algunas personas me pusieron otras y por lo tanto se me quedaron unas en el tintero. Para recuperar un poco la audiencia mientras se vinculan todos los que van llegando, pues quisiera de todas maneras tocar una pregunta que me pareció muy interesante en el sentido de que muestra la preocupación de alguno de mis interlocutores por la manera como uno, como laico, puede vivir situaciones en las que uno se da cuenta de pequeños o grandes abusos en la Sagrada Liturgia, en la celebración del sacramento de la Eucaristía. Pues bien, mientras estamos caminando en este mundo, siempre habrá imperfecciones. Todos las tenemos, todos. Uno no puede mirar a los otros y decir, yo sí que soy perfecto, porque ya el Señor en el Evangelio nos puso en guardia contra una actitud de ese tipo precisamente, ¿verdad? O yo ya sé cómo es que se hace esto, yo sé cómo se hace aquello, porque en eso no estaríamos siendo como discípulos de aquel que quiso ser el Cordero que se sacrifica por el pecado del mundo, ni de aquel que se puso en postura de esclavo delante de sus discípulos para lavarles los pies. De todas maneras, la pregunta me pareció supremamente interesante y creo yo que uno tiene que, con estas clases de instrucciones, aprender a distinguir lo que es fundamental de lo que puede no ser fundamental. Y en el caso de errores o abusos sobre lo fundamental de la Sagrada Liturgia, por ejemplo, que alguien se está inventando las palabras con las que se consagran el cuerpo y la sangre del Señor, lo cual sería inadmisible absolutamente y hace inválido el sacramento. Si uno se inventa las palabras de la consagración, ya no se hacen allí presentes el cuerpo y la sangre del Señor. O si, por ejemplo, uno comienza a inventarse las oraciones de la misa porque le parece más interesante lo que uno dice que lo que establece la Iglesia en el misal romano, entonces hay que denunciarlo a la autoridad. Y en el caso de la Iglesia, la autoridad es el obispo diocesano, no son otros sacerdotes, ¿cierto? Porque de pronto se nos hacen bandos y eso no conviene para nadie. La autoridad es el obispo de la Iglesia. A veces la autoridad actúa por medio de delegados. En el caso nuestro, de la diócesis de Facatativá, pues hay un delegado para la liturgia, que es el padre Wilson Medina, párroco de San Juan Bosco en Mosquera. Pero deberían acudir directamente a mí por estos medios o por alguna forma en que sepan que puede llegarme la advertencia de una manera precisa. Cuando no son cosas que cambien, digamos, la historia y el rumbo de la Iglesia, sino que son cosas que se van introduciendo, pues mis queridos, son ustedes mismos los que tienen que defender la pureza de la Sagrada Liturgia. Y como la pregunta me lo insinúa, sin pelear, sin faltar a la caridad, sino mostrando
en el misal romano, en las normas para la celebración de la Eucaristía, cómo es que se hacen las cosas. No es cierto, dicho sea de paso, que el Concilio Vaticano II pida inculturar las liturgias cambiándolas. Al contrario, la inculturación es un proceso por el cual en cada cultura, no importa que sea latinoamericana o norteamericana o europea o africana o asiática, en cada cultura se puede celebrar la Eucaristía por una buena instrucción, por una buena educación de los fieles que saben qué es lo que se celebra y cómo es que se celebra, pero por supuesto, introduciendo los cantos que son propios, digamos las melodías que más tocan el alma, ciertas expresiones que podrían no cambiar, pero ya cuando hay rituales nuevos, ¿cierto? Que por ejemplo alguien quiere hacer rondas festivas alrededor del altar y cosas por el estilo, hay un principio básico y universal que ustedes no pueden olvidar, y es que hay que tener permiso del obispo diocesano para introducir cosas nuevas en la Sagrada Liturgia. Aunque sean presbíteros, aunque sean sacerdotes, tienen que tener permiso del obispo diocesano. Hay cosas que se quedan por fuera de la celebración estricta de la Sagrada Eucaristía, y entonces esas cosas, pues, si no desdicen del lugar sagrado, si no desdicen del templo, que es un lugar de silencio, de recogimiento, de encuentro con Dios, antes que el lugar de convite fraterno, entonces, pues, deben evitarse. Pero si no desdicen, hay posibilidad de hacerlo. Digamos que los párrocos también tienen en eso una gran capacidad de discreción. Muy bien, de ayer lo que más me interesa es que todos ustedes queden con la idea de que la Eucaristía, la Santísima Eucaristía, es el sacramento tal vez más importante, con el bautismo, por supuesto, los más grandes, y que nos involucra de una manera tan perfecta, porque es el sacramento en el cual Cristo quiso quedarse corporalmente, corporalmente. Me interesa también que esto lo hagan en la síntesis que les presenté a partir de lo que enseña el Papa Juan Pablo II, para que se entienda bien el misterio, que la Eucaristía es a la vez, es decir, simultáneamente, sacrificio, banquete y presencia. Sacrificio real, sacrificio por el cual en la cruz nuestro Señor Jesucristo ha salvado al mundo por la efusión de su sangre. En el caso de la celebración eucarística, sin efusión de sangre, pero el mismo exacto sacrificio, el mismo exacto, que no lo repite y que le da a todo el conjunto la seriedad que algunos que nunca quieren entender esto no entienden. En fin, es verdadero banquete. Así como en el Antiguo Testamento se compartían ciertas formas de sacrificio, las viandas ofrecidas, en el misterio eucarístico, Cristo se da en alimento y Cristo se ofrece como verdadera Pascua, verdadera fiesta nuestra. De tal manera que sí tiene que acompañar la alegría, pero una alegría que no riña con el espíritu sacrificial, una alegría que puede ser perfecta, intensa, profunda, pero que no puede olvidar que lo que estamos celebrando es a Cristo, no a nosotros, que dejan de ser pan y vino para convertirse, para transformarse, para transubstanciarse del todo en el cuerpo y en la sangre del Señor. Si uno entiende las tres cosas y trata de no sacar de su contexto a la Eucaristía ni alguna de sus partes, entonces uno sabe por qué la Iglesia nos enseña muchas veces cómo celebrarla. Hay muchas fallas que tenemos todavía en la celebración de la Eucaristía, por supuesto. Nos falta cierta creatividad en nuestros cantos. Hace 40 años estamos repitiendo los mismos, ¿verdad? Nos falta cierta participación de todos los fieles. Todavía se ve por ahí algunas personas que prefieren desgranar camándula, prefieren rezar rosarios durante la misa que poner atención, ¿no? Es como ir a una gran fiesta
y estar uno mirando los cuadros o mirando los álbumes de fotos en vez de asistir a la relación de las personas, ¿no? Y todavía se ven algunos que quieren asumir sus propias posiciones, o porque hay un grupo que les está enseñando eso y le creen más al grupo que a la iglesia, o porque creen que así lo hacen mejor. Pero no, vamos caminando y juntos con esta clase de instrucciones seguramente vamos a llegar a nuestros ideales. Pero vamos ahora hacia el tema. Espero nos hayamos ya congregado los que vamos a permanecer durante un ratico, espero que no sea más de media hora, durante un ratico de conversación. Después, por supuesto, quiero darles la oportunidad de que ustedes planteen sus propios interrogantes o preguntas, que con mucho gusto se los resuelvo, en la medida de lo posible. Bien, hoy les quiero hablar sobre la iglesia. Y quiero comenzar de la manera más sencilla del mundo. Lo que Dios primero quiso, pensando en la humanidad, fue la iglesia, ¿no? Dios es uno en tres personas distintas, uno solo, absolutamente uno y único. Pero en Dios subsisten tres personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es comunión. La palabra comunidad viene del lenguaje cristiano, no del lenguaje del mundo. La palabra comunión viene de ese misterio por el cual hay tres personas distintas que son perfectamente uno, un solo ser, un Dios, ¿cierto? Todo lo que no es Dios ha sido creado por Él. En todas las realidades creadas hay partes, hay elementos, hay dimensiones. Y solo Dios es uno y único, perfectamente uno y único, aunque Él también garantiza que toda la multiplicidad de las cosas que nos rodean es legítima y tiene su unidad en Él, porque Él es tres personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero. Pero repito, solo Él es uno y único, solo Él es Trinidad, solo Él es comunión perfecta. Pero cuando creó, pensó en la humanidad, y ustedes saben que la fuerza que más los mueve interiormente es el amor, pero además sienten que el amor tiende a unir, o a dos personas, o a una familia, a unir, como la Trinidad. Nada de extraño que hasta en nuestro propio cuerpo, primera página de la Biblia, Dios nos haya creado hombre y mujer, capaces de una compatibilidad, capaces de entrar en una relación tan estrecha que hasta nuestros cuerpos se complementan. Fíjense que el hombre y la mujer, creados desde el inicio por Dios nuestro Señor, en su unión son fecundos. Y vean cómo la familia humana, la familia de papá, mamá e hijos, es la primera muestra de que Dios crea dejando sus propias huellas. Dios quiere crear espacios de comunión como los que goza Él. Primero la familia, pero la familia existe finalmente para ser signo de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. No puedo en este momento agotar todos los textos que tendríamos que leer en la Santa Biblia, pero les recuerdo por lo menos al profeta Oseas, cuya misión consistió en casarse con una persona que le iba a ser infiel para poder decirle al pueblo, esto es lo que se siente, esto es lo que Dios siente cuando ustedes se alejan de Él. Y podríamos ponernos, por ejemplo, como tarea leer el capítulo 16 del libro de Ezequiel para que se entienda que Dios en el matrimonio humano quiere también presentarnos una analogía, más que una comparación, una analogía de su relación con nosotros, ¿no? Como si Él quisiera conquistarnos, como un buen novio, como el mejor de los postores, para que nos haya llamado. Son dos cosas que todos tenemos y que por supuesto la Iglesia reúne y concentra. Todos los creyentes en Cristo, por la fe, porque creen, se van uniendo
al cuerpo de la iglesia y por el bautismo se reúnen de tal manera que constituyen con Cristo como una sola entidad. Sí, todos los bautizados, como dice San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 y 14, y en muchas otras partes, pero esos dos son ejemplares. Todos los creyentes en Cristo somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Y hacia Él tendemos siempre y de Él recibimos nuestra unidad, nuestra cohesión, de tal manera que todos nuestros miembros nos indican que así es la iglesia, ¿no? Así como entre las funciones que tienen nuestros distintos miembros hay complementariedad, se construye el único cuerpo que somos nosotros, así es la iglesia también, pero siempre en Cristo. Atención entonces, guardemos esto en la memoria. La iglesia es la elegida. Si van a leer por allá la segunda y la tercera carta de San Juan, que son como billetes, ¿no? Son unas noticas que él escribió, pero que la iglesia conservó. Él llama así a la iglesia, la señora elegida, la señora. Pues bien, bien. Aquí estamos justo en el centro de lo que queremos decir. Cristo se ha elegido una sola esposa. Cristo se ha buscado un solo pueblo. Cristo se ha constituido un solo templo. Y Cristo, que es cabeza, tiene solo un cuerpo, una cabeza con dos cuerpos o más o 6 o 7 o miles. No es la cabeza normal. Hay un gravísimo defecto de percepción entre los que dicen que leen la Biblia hoy en día, porque fíjense que creen que la iglesia es algo que uno pueda fundar pidiendo permiso de los hombres, pidiendo reconocimientos, personerías, etcétera, y no algo como que venga de Cristo. Además, algunos esgrimen que precisamente que porque hubo pecados de este lado, entonces ya fundamos aquí y cambiamos de cosa. Pero la historia muestra que en cualquier grupo hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que uno puede entender? Me voy de aquí porque aquí hay pecados, pero en mi grupo hay pecados. ¿Los corto? ¿Los saco de mi grupo? ¿Qué hago yo? Porque no puedo. Entonces, para no entrar más en lo profundo de las divisiones que ha habido en la iglesia, que son siempre tristísimas y en las que todos tenemos culpa, para no entrar más en eso tan terrible, baste decir ahora, porque estamos hablando de la iglesia que Cristo quiere, capítulo 17 de San Juan, un solo rebaño. Quiere una sola iglesia, quiere ser el pastor de este cuerpo. Y por supuesto a todos los que decimos que creemos en Cristo nos toca buscar la unidad perfecta. Quiero aquí, para entrar en unas comparaciones más llamativas, leerles un trocito del libro del Apocalipsis que dice lo siguiente. Entonces, en la visión, San Juan tuvo la siguiente contemplación. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló así: ven para enseñarte la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Ven,
dos figuras interesantísimas. Ven que te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y luego es como una ciudad. Si queremos entender un poco lo que es esta congregación de los elegidos, de los que Dios ha llamado del mundo y ha puesto por la fe y por el bautismo en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que nos reconocemos como novia o como esposa, como novia que se deja conquistar por la palabra de Dios que nos llama la atención, como esposa que presta todo su ser al amor, al punto de ser esposa fecunda, madre de muchos hijos. Pero además que somos una organización, una estructura como una ciudad, con puertas y murallas y todo lo demás. Vamos al grano, porque es que para comenzar, lo que ahorita dije muy impropiamente, la parte más intelectual, hay que entender que la iglesia es dos cosas. La iglesia es, primero que todo, una comunidad de amor que se reúne en Cristo y en segundo lugar una institución de salvación. Como comunidad de amor es esa esposa que con Cristo encuentra su felicidad, así como Cristo se glorifica en nosotros y encuentra su dicha con nosotros. De la misma manera la iglesia es ante todo una comunión de amor en Cristo, en Cristo. Eso es lo más importante y lo que más destaca de la iglesia. No los sacerdotes, por más importantes que sean, no las religiosas, no los matrimonios, en fin. En la iglesia todos somos la esposa del Cordero. Todos estamos mirando hacia aquel que nos conquista, porque nos atrae realmente con su amor, porque nos presenta a todos las evidencias de un afecto que no tiene límites, de una entrega que puede llegar hasta el sacrificio de la propia vida porque nos ama. Eso es, en primer lugar. Y en segundo lugar, una institución de salvación. Como nosotros somos bien conscientes, la iglesia también es institucional. La iglesia tiene, ¿qué? Digamos que grandes oficinas, tiene un gobierno a nivel universal, con el Santo Padre a la cabeza, tiene sus dioses y sus obispos, las parroquias, los párrocos, en fin, y los tiene a ustedes que hacen estructura también de la iglesia. Pues bien, ninguna de las dos dimensiones es despreciable. Fíjense que les tomé estas frasecitas del Apocalipsis para mostrarles que en la más sublime visión de ven que te mostraré a la esposa, a la novia, a la esposa del Cordero, lo que ve Juan es una ciudad, pero que desciende del cielo, una ciudad dada por Dios, una institución que Dios mismo ha creado, que Jesucristo el Señor ha fundado para darnos la salvación. La institución querida por Cristo, como ustedes lo pueden constatar en todos los libros del Nuevo Testamento, que en eso no tienen ni una sola contradicción, reposa sobre Pedro. Jesús encomienda a Pedro, no importa todo lo que vaya a hacer en su vida, no importa las faltas que comete ni las negaciones finales. Dios pone sobre los hombros de Pedro el servicio de sus hermanos, la confirmación de la fe de sus hermanos, Juan 21, y sobre todo el poder último de las llaves para abrir y cerrar, delatar y desatar, para dar las normas precisas con las que todos los demás miembros de la iglesia tenemos que caminar. Pedro. Si uno saca a Pedro del contexto, ya no está en la iglesia de Cristo, porque la institución ha sido fundada por el Señor y la institución ha sido sancionada, digamos así como en el sentido de una ley, por el mismo Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Basta leer con atención el Evangelio y todo el Nuevo Testamento para que lo veamos. El Señor mismo quiso que esta ciudad misteriosa y hermosa tuviera por cimientos a los apóstoles. Y entonces los apóstoles mismos se llaman obispos y
durante su vida instituyen a otros obispos. Por ejemplo, que ustedes conocen del mismo Nuevo Testamento, a Timoteo, a Tito, a Bernabé. Son obispos, obispos de verdad, que la palabra obispo designa una función, ¿no? Vigilante, como el pastor que está atento con su mirada a que no le falte nada al rebaño. Y Cristo es el gran obispo, lo dice San Pedro, el gran obispo y pastor de nuestras almas. Pues bien, la iglesia de Cristo reposa entonces sobre el colegio, así se llama, hoy lo llaman colectivo, sobre el colectivo del Pedro y los apóstoles, que hoy en sus sucesores son el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y los demás obispos del mundo en comunión con él, no autodenominados, no que buscaron escapes o que hicieron una figura de autenticidad a partir de decisiones con las que no estuvieron de acuerdo. No, hay una sola trayectoria desde Pedro hasta Francisco y desde los apóstoles hasta los obispos actuales. Y por lo tanto, más allá de los pecados, que seguramente son muchos, como les dije hace un momento, que en todas las confesiones religiosas hay pecados, más allá de los muchos pecados que pueden haber cometido estos ministros sagrados, la iglesia de Jesús subsiste donde están Pedro y los 12. Cada día descubrimos con mayor satisfacción cómo Pedro, o el sucesor de Pedro, es acatado por todo el mundo. Fíjense que no es solo el Papa Francisco por ser él, sino que también ocurrió en tiempos del Papa Benedicto y sobre todo en tiempos de Juan Pablo II, que la humanidad entera estuvo pendiente de su palabra en ciertos momentos. Así que no es que a uno le guste más este Papa o aquel, Dios nos da en cada momento de la historia el que necesitamos. Y por supuesto, si el Papa comete pecado, es pecado. Ha habido en la historia casos. Pero gracias a Dios, ya llevamos muchísimos años de papas realmente santos, que cada uno a su manera, con su propia humanidad, con lo que son, unos caminando más ágilmente que otros, pero con su propia humanidad siguen con fidelidad el ministerio de Pedro. Bien. La institución tiene no solo, digamos que el derecho, sino la obligación de adaptarse a las circunstancias que está viviendo. Y a veces tiene que tener oficinas, a veces tiene que tener despachos, a veces tiene que tener una y otra cosa para prestar bien su servicio. Pero todo eso es cambiable y todo eso debe ajustarse a los ideales de Cristo para con su iglesia. Pero en cuanto a comunión de amor, les dije que es dos cosas, ¿no? Una comunión de amor en Cristo y una institución de salvación. En cuanto a comunión de amor, simplemente tiene que reconocerse como una que es la misma, la Santa Iglesia, en el cielo y en la tierra. En cuanto triunfante, porque ya llegó, o en camino de purificación, los teólogos dicen purgante, porque está en el purgatorio, en caminos de purificación, o bien peregrina, como nosotros, pero es una sola comunión. Cuando en el credo se dice que uno cree en la comunión de los santos, es esto: los bautizados en el cielo, en el purgatorio o aquí en la tierra, formamos una gran comunión. Es el cuerpo de Cristo, algunos de cuyos miembros ya han llegado a la patria definitiva. Precisamente corresponde a esta unidad que se parece tanto a nuestra condición corporal y espiritual, institución y comunión, pertenece a toda la realidad lo que la Iglesia conoce en su catecismo como las 4 notas esenciales de la Iglesia fundada por el Señor. Ustedes las conocen, porque la Iglesia es, como lo dice el credo
que todas las iglesias cristianas se aceptan la historia de la iglesia, porque fue proclamado en el siglo V, en el siglo IV y V, mucho antes de cualquier división. La iglesia tiene 4 notas esenciales que es una, santa, católica y apostólica. Una, por lo que ya les dije, no conviene que una cabeza tenga 2 cuerpos o más, ni alguien debe pretender ser un cuerpo o una cosa distinta de la cabeza, ni justificar la división, que siempre duele. Cada que le arrancan a Cristo un miembro, a Cristo le tiene que doler. De ninguna manera se puede justificar. Es una porque así la quiso el Señor. Una como uno es el bautismo y una como la unidad hacia la que tenemos que tender todos superando nuestras fragilidades y pecados. Santa. La iglesia es santa más allá de la santidad moral de ustedes o mía. Cada uno de ustedes sabe, como lo sé yo, que en la libertad que tiene puede jugárselas todas por Cristo o contra Cristo. Pero también cada uno sabe que tendrá su propio juicio y que primero su conciencia, pero luego Dios nuestro Señor le arrancarán el sentimiento de haber sido infiel, porque así es el pecado. El pecado no deja en paz, al contrario, el pecado destruye la paz. Pero bien, más allá del pecado suyo o mío, de los hombres en la iglesia, más allá, la iglesia es santa porque Cristo su cabeza es santo, porque la colectividad universal es santa, porque en ella están todos los medios de la salvación, por ejemplo los sacramentos, ¿cierto? Porque en la iglesia la santidad es el Espíritu Santo derrama continuamente para hacer la unidad, la que hace en la Trinidad aquí en la iglesia y por muchos otros motivos. Cuando un juez pretende decir que la iglesia es la que comete ciertos pecados para poder condenar por dineros a la iglesia, está fallando gravísimamente contra su propia conciencia y contra la verdad. Estamos de acuerdo que el que la debe, la paga, pero la debe y la paga de su propio bolsillo. Más allá, es católica. Vean, la iglesia es católica porque es universal. Católico traduce eso. Católico traduce universal. Basta. La iglesia es la de todo el mundo, la única que quiere nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, la unidad de todo el género humano, de toda la humanidad. La iglesia puede, la única que puede hacer que todo el mundo sea uno solo. En fin, esa catolicidad de la iglesia, si ustedes leen con atención el Nuevo Testamento, es inclusive anterior a cualquier otro nombre que tenga la iglesia. En la Biblia, la iglesia tiene varios nombres, gracias a Dios, ¿no? En la Biblia la iglesia se llama el camino. En la Biblia la iglesia se llama también el cuerpo, el templo, el rebaño, la familia de Dios. En la Biblia la iglesia se llama novia y esposa, se llama madre. En la Biblia la iglesia se llama Jerusalén celestial, nuevo pueblo de Dios, nación santa. En fin, tiene muchos nombres la iglesia en la Sagrada Biblia. Pero lo primero que quiso Jesús de ella fue que cubriera a todo el mundo, que llegara a todos. Id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, enseñadles todo lo que yo os he mandado, todo a todo el mundo, todo para todos. Y eso quiere decir católica. De tal manera que pelear entre cristianos y católicos es una torpeza muy grande. De hecho, el nombre de cristianos lo recibimos en Antioquía, en la segunda diócesis del mundo, después de Jerusalén. Y estamos muy contentos con ese nombre, pero primero fue universal por voluntad de Cristo Maestro, católica,
Y después nos llamaron cristianos, que estamos felices con el nombre. Una santa, católica y apostólica. Apostólico quiere decir fundado sobre la fe de los apóstoles, que es la que se transmite de generación en generación por medio de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. De tal manera que donde hay un obispo en comunión con el romano pontífice, en comunión con el sucesor de Pedro, hay apostolicidad. Eso no es un título que nos pueda dar un ministerio o una resolución. La apostolicidad se prueba y demuestra con la sucesión apostólica, no por vericuetos, sino por la transparentísima comunicación que el Papa y los obispos hacen, por mandato siempre y solo del Papa, de hacer otros obispos. Solo el Papa puede hacer obispos. Si yo, que tengo el poder como obispo, ordenara a obispo a un sacerdote mío, quedaría yo excomulgado y así haría que el sacerdote llegara a la excomunión. Y quizá alguien puede discutir sobre la validez de mis órdenes ahora, aunque las ejerza en pecado mortal, pero de mis sucesores estaríamos muy seguros de que ya no queda nada. Así que hay que tener mucha claridad sobre todo esto y gozarlo muchísimo. Es apostólica porque estamos en ella los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Y quiero terminar dándoles una distinción que es preciosa y además necesaria. Ahorita hablé de Antioquía. Vean, todo esto comenzó a funcionar alrededor de los apóstoles en Jerusalén. Pedro fue, por supuesto, entonces el primer obispo en Jerusalén, aunque allí quedó encargado, como ustedes lo saben, y por el Nuevo Testamento lo pueden también entender, Santiago. Pedro se desplazó a Antioquía porque en Antioquía hubo un florecimiento extraordinario de la iglesia. Pueden leer los Hechos de los Apóstoles, que esa historia es bellísima. De hecho, fue de Antioquía de donde salieron las primeras grandes misiones. De allá fue donde Bernabé se buscó a Pablo, que estaba en ese momento creo que en Tarso, y lo trajo, lo educó, lo terminó pues de entrenar en las cosas santas y se lo llevó a un primer viaje apostólico. Luego Pablo se independizó y siguió. Y si ustedes leen con atención, en cada lugar donde llegaban estos misioneros, recuerden que primero Jerusalén, luego Antioquía, de Antioquía hubo un gran florecimiento y de allí comenzaron a fundar iglesias. No iglesias como hoy en día, sino iglesias que en comunión con las de Antioquía y de Jerusalén, en comunión con ellas, en perfecta comunión con Pedro, eran la iglesia católica. Pronto, por obra de este trabajo apostólico, este trabajo misionero, de Pablo, de Bernabé, de Marcos, de Pedro también, de muchos, la iglesia cubrió gran parte del Imperio Romano. En el Nuevo Testamento se alcanza a ver que llegan hasta Roma. De hecho, todo lo que hoy en día se conoce como Turquía y también un poco hacia el oriente, hacia Arabia, Grecia y hasta la bota itálica, en tiempos de los apóstoles ya estaban trabajados por ellos. Cuenta además la tradición, no solo porque Pablo dice que quiere ir a España, sino porque sabemos por esa tradición que el otro Santiago, el hermano de Juan, llegó hasta España, que prácticamente todo el Mediterráneo quedó tocado por la tarea apostólica de los primeros. Eso dentro de la Biblia. Por supuesto que después de la historia bíblica sigue la historia de la iglesia y se sigue contagiando y comunicando a todos. Todo el Imperio Romano queda cubierto luego por diócesis, por iglesias. Iglesias, esos son comunidades como la de Jerusalén, como la de Antioquía, como la de Corinto, como la de Galacia, como la de Éfeso, como la de Roma, ¿cierto? Comunidades que se reconocen la única iglesia del Señor y que sin embargo
tienen que vivir en esos lugares toda la plenitud de la iglesia. Atención, la iglesia es católica porque es universal. Y la iglesia universal tiene una presencia en todos los países hoy en día, en todas las realidades, y sin embargo ejerce esa presencia por medio de sus diócesis. Claro, por medio de las mismas unidades que originalmente la constituyeron, hoy también se constituye la Gran Comunión Católica. La Gran Comunión Católica se constituye por estas iglesias que ahora las vamos a denominar particulares, por estas iglesias particulares o diócesis, que en comunión las unas con las otras, porque sus obispos están en comunión y en comunión con el romano pontífice, con el sucesor de Pedro, con Pedro y bajo la autoridad de Pedro, entonces forman la Iglesia Universal. Pero ¿dónde experimenta usted lo que es la Iglesia Universal? ¿Dónde experimenta usted lo que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica? En su diócesis. Por eso es tan importante orar por la propia diócesis, orar por el propio obispo, orar por los sacerdotes, pero no olvidar que obispo y sacerdotes no son la iglesia son ustedes, todos los bautizados, orar por la unidad de todos los bautizados en esta iglesia, orar por las vocaciones en esta iglesia particular, en mi diócesis, que no falten las vocaciones sacerdotales, que no falten las vocaciones religiosas, yo mismo enseñarle a mis hijos que es importantísimo que piense si Dios lo está llamando a una consagración personal o a esperar simplemente que la vida, en la vida cristiana, por supuesto, le dé la orientación hacia el matrimonio y encuentre a su esposo o a su esposa para que conformen una familia y sean fecundos como lo ha pedido el Señor. En fin, que lo último que quería decirles es para que siempre tengan en cuenta que cada diócesis, como nuestra diócesis de Facatativá, como la arquidiócesis de Bogotá, como la diócesis de Zipaquirá, en fin, cada diócesis hace concreta la experiencia de la Iglesia Universal, de la una, santa, católica y apostólica, y que unidos a nuestros pastores, a nuestro obispo, que a la vez está en comunión con el Papa, estamos verdaderamente unidos a la Iglesia Universal. En fin, les dije que íbamos a tener una conclusión más práctica, y yo creo que ustedes han visto que a través de todo el camino de esta reflexión les he mostrado lo práctico, es decir, que en últimas lo que tenemos que ser es, en medio de la institucionalidad de la iglesia, bautizados, esposos, familias, digamos, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispo, papa, ¿cierto? En medio de todo tenemos que experimentar la comunión, la comunidad. Nunca sobrará que hagamos ejercicios de afecto sincero por el Papa, sea quien sea, porque es el pastor universal, y por el propio obispo, sea quien sea, porque es el pastor de la iglesia particular, y que haciendo ejercicios de comunión afectiva y efectiva, es decir, con el cariño del corazón, pero además entregándonos, ¿no? Evitando todo lo que parezca división, comentarios, transmisión de memes y cosas por el estilo, que sean o burleteros o divisores, porque hay unos que dividen feamente cuando critican las actitudes o los gestos de nuestros pastores. En fin, evitando todo lo que nos divida, trabajemos por construir la comunión. Por supuesto que a veces habrá cosas que no nos gustan, somos seres humanos. Recuerden que entre Pedro y Pablo hubo cosas que no gustaron, pero se manejan en la relación personal y siempre con el criterio de Pedro y Pablo, para construir la iglesia, no para destruir la unidad, sino para construir la iglesia. En fin,
yo quisiera que ustedes compartan conmigo la luminosidad de esta reflexión, de este tema. La iglesia es todo para nosotros. A propósito, ya pueden comenzar a mandarme sus preguntas, que los encargados de esta transmisión me las hacen llegar por la vía que yo conozco, que puedo usar fácilmente. Así ya pueden hacer sus preguntas, pero hago mi conclusión. Vean, las últimas definiciones que ha dado la iglesia de sí misma son tan bellas como esto, ¿no? La iglesia se llama a sí misma como un sacramento en Cristo. La iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, como un signo, y el instrumento de la unidad de todos nosotros con Dios y de la comunión de todos nosotros como seres humanos. La iglesia es signo, pero también es herramienta para construir la unidad de la humanidad. Quien se une a la iglesia se une de verdad a algo que une sin desnaturalizar, como esos tales nuevos mundos y nuevas eras y nuevas cosas, que es rompiendo la naturaleza humana como quieren unir a los seres humanos. No, 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 no. En la iglesia, quien se une a ella encuentra cómo ella es el instrumento de la comunión entre todos los seres humanos, pero además el instrumento de nuestra perfecta comunión con Dios. Por eso les decía ahorita, qué luminosidad, qué cosa tan hermosa tener la iglesia como revelación de Dios, ¿no? Cuando vemos que es un regalo que viene del cielo, como acabamos de oír en las frases que leímos del libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Cuando vemos que es Dios mismo el que nos la presenta y el que nos enseña que es su novia, su esposa, su prometida. Cuando vemos que es Él el quien nos da también la estructura de la iglesia, con el Papa y los obispos que hacen de fundamento y de columnas para que todo resista a los terremotos y todo pueda vivir en paz y progresar. En fin, cuando vemos todo esto, no tenemos sino que alegrarnos y darle muchas gracias a Dios de ser iglesia, de haber sido convocados a ella. Y por supuesto, en estos días, mañana, Jueves Santo, recordar cómo en la última cena también dio el Señor el mandamiento del amor para construir la iglesia. Hizo a los sacerdotes para confeccionar la Eucaristía, que es el alimento que nos une, que hace que seamos como Cristo, una sola realidad, una comunión, la Eucaristía. O el Viernes Santo, que es para la iglesia su fundación y nacimiento, del costado de Cristo traspasado, la sangre y el agua, signo del bautismo y de la Eucaristía. María y Juan al pie de la cruz, una célula virginal en la cual nace la fecundidad más grande, la de la iglesia. O el Domingo de Pascua, en el que es la iglesia la que recibe el Espíritu Santo y con él el don de la reconciliación perfecta con el Padre por el sacramento del perdón. En fin, es tan hermoso el tema de la iglesia que bien vale la pena que le pongamos todo el cuidado del mundo y busquemos cómo amarla en concreto. Muy bien. Espero que todavía puedan tener un poco de atención. Con muchísimo gusto voy a tratar de resolver algunas de las preguntas que me hacen. Si no alcanzo con todas, ruego su indulgencia y como siempre pues yo dependo de las que me mandan y de las que puedo ver en una sola paginita aquí, porque no soy hábil con estos aparatos tanto como quisiera. Bueno, aquí una de nuestras corresponsales dice, una pregunta, monseñor. Algunos fieles que asisten a la misa a veces afirman no estar de acuerdo con lo que dice el Santo Padre y hasta usan expresiones en contra de él. Ellos están en comunión con la iglesia. Vean, por experiencia se los digo y con toda claridad. Cuando el Papa habla como maestro y pastor universal, nadie puede disentir.
Pero los papas de los últimos años, de los últimos 200 años, han reservado para muy pocas ocasiones esa enseñanza solemne y lo han hecho por medio de cartas, de encíclicas, de exhortaciones, de otro tipo de cartas. En lo que es magisterial, en lo que pertenece al magisterio del Santo Padre, pues para uno disentir tendría que conocer y que haber leído. Así como con el Papa Benedicto, había muchos que no se sentían representados porque lo trataban de ultraconservador. He visto que con el Papa Francisco muchos dicen no sentirse representados porque lo ven un poco liberal. La verdad es que esa es una manera política de ver a la Iglesia y además una manera periodística. Si ustedes quisieran conocer bien lo que es el magisterio del Papa Francisco, les recomiendo algo que éste ha hecho que los otros no habían hecho y es regalarle a la Iglesia todos los días su homilía. Yo fui testigo de muchas cosas del pontificado de Juan Pablo II y de algunas, por supuesto, también de Benedicto XVI. Y, por ejemplo, la misa diaria a la que tuve la dicha de asistir en algunas ocasiones cuando por oficio tuve que estar en Roma y siempre pedí poder estar o celebrar con el Papa, pues ellos no predicaban. Entonces ni siquiera se preocupaban de transmitir la misa que ellos celebraban todos los días. En cambio, el Papa Francisco, como si hubiera sido párroco de pueblo, y él nunca fue párroco, predica todos los días. Una predicación bellísima, entre otras cosas que a mí me parece que es como una expresión de lo que es la contemplación al estilo del fundador de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, y transmite cosas absolutamente edificantes. Así que, perdóneme, yo le digo con toda sinceridad, me parece que las críticas en contra del Papa Francisco, las que yo he oído y he podido como ver por allí, inclusive personas que se sienten intelectuales, son producto de ignorancia, son producto de hacer bien sus doctrinas, sus enseñanzas, y con mucho gusto, cuando encuentran una persona que se siente así, con mucho gusto que venga a charlar conmigo, que tratamos de conversar, ¿verdad? Y tratamos de explicar las cosas. En comunión, la comunión con el Papa se rompe cuando en lo fundamental manifestamos no estar de acuerdo o cuando con malicia tratamos de alejar a la gente del Papa. De hecho, si ustedes se fijan bien, alejar a la gente con nuestros comentarios del Papa o de su obispo es fomentar la división en la iglesia, y eso es trabajo del demonio. De tal manera que si alguno no está de acuerdo, es mejor que venga a charlar, pero que no diga locuras por allí, porque dividir la iglesia sí es un pecado muy grave. Bueno, voy a ver otra pregunta de las que bondadosamente hacen llegar. Bueno. Espero que ustedes aprovechen un poco para descansar mientras los medios tecnológicos nos dejan su espacio. Bueno, Hermencia Vargas nos pregunta, ¿cómo contribuir como laicos desde nuestros grupos pastorales a la unidad de la Iglesia? Gracias por esa pregunta, Hermencia. Lo primero que todo, a mí me parece que en todas las casas y en todos los despachos parroquiales y en los salones debería haber una foto del Papa Francisco, y una foto, aunque a mí no me gusta verla, pero del propio obispo, porque todo el mundo tiene que conocer quién es el romano pontífice y quién es su propio obispo. Las cosas entran por los ojos, ¿verdad? Y todos tendrían que conocer los nombres nuestros, un poquito de nuestra historia, en fin, y tratar de entender que las cosas que hacemos las hacemos pensando en el bien de todos.
En el caso de la diócesis de Facatativá, que sé que usted es una de nuestras ovejitas más fieles, en el caso de la diócesis de Facatativá, hay algo que les he exigido un poco fuerte desde el principio, y es volver al espíritu comunitario, salir ya de la mentalidad de los grupos y hacer comunidades centradas en la palabra de Dios, que son los que ustedes conocen como los grupos eclesiales de vida, y yo creo que la unidad se fomentaría mucho si, más allá de lo difícil que puede resultar esto, todos comenzaran a trabajar por llegar hacia esos ideales. Entre otras cosas porque yo quiero que todo lo que hablamos hoy se vuelva vida de sus vidas, y eso solo se puede hacer cuando vivimos en comunidad. Así que me parece que todo eso lo pueden hacer, y por supuesto, como les venía diciendo con ocasión de la anterior pregunta, también es importante evitar los comentarios nocivos, evitar comentarios sobre críticas que sean contra el Papa, contra el obispo. A veces se suscitan algunas dificultades, por ejemplo, por determinaciones que uno no alcanza a entender. Hay grupitos en los cuales les enseñan a las personas a hacer cosas distintas de las que se hacen en la liturgia católica. Es como que de pronto, movidos de un gran entusiasmo, quieren agregarle a la misa esto y agregarle a la misa aquello otro, y uno hasta entiende que de pronto se sienten tan contentos que están tratando de alabar a Dios más fuertemente, en fin. Pero introducen exclamaciones, a veces pequeños gritos o ciertas expresiones corporales, que cuando el obispo, cumpliendo con su deber, viene a decir, bueno, eso no es lo que pide y ordena la Sagrada Liturgia, entonces se nos ponen tristes o enojados y comienzan a comentar no la enseñanza de la Iglesia, sino que no nos entiende, o como dicen esos que sacan diablos por ahí de manera barata, que es que el obispo no tiene fe, pero, pero, pero no es eso, sino que queremos pastorear con mucho cariño el rebaño que Dios nos está dirigiendo. En fin, bien, con mucho cariño les he dado estas enseñanzas en el día de hoy. Ya llega la hora de concluir. Les ruego me disculpen si algunas preguntas quedan sin responder, pero este ejercicio de comunicarnos también por este medio y con los que más tarde lleguen para ver las grabaciones, pues debe fomentar entre nosotros el sentido del cariño mutuo. Yo por lo menos expreso mi amor por la Iglesia, es decir, por ustedes, orando todos los días explícitamente por ustedes. Claramente le pido al Señor que los bendiga, que los conforte, que los anime a todos ustedes. Y lo hago varias veces al día y no me canso de pedir por ustedes. Les ruego, por favor, que tengan también en sus oraciones una por este servidor, para que podamos cumplir con la dignidad que merece la misión que Dios nos ha encomendado. Esperamos vernos esta tarde en el Santo Rosario a las 3 de la tarde y en la Eucaristía a las 5 de la tarde. Mañana, Jueves Santo, tendremos el Santo Rosario a las 3 de la tarde y la misa solemne de la Cena del Señor a las 5 de la tarde. Y les explicaré también un poquito del horario del Viernes Santo un poco más adelante. A todos Dios les pague por su atención y que los bendiga Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.